Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes al fascinante libro de las profecías de Daniel. Daniel es el último de los profetas mayores y es el que mantiene una secuencia cronológica de los libros de Jeremías y Ezequiel. Es decir, que estos tres profetas, Daniel, Jeremías y Ezequiel, vivieron en el mismo contexto histórico. Cada uno desde una circunstancia diferente. Jeremías en Jerusalén, Ezequiel en Babilonia con los exiliados y Daniel en la corte del rey. El libro de Daniel ha captado la atención de cristianos, de judíos y de musulmanes, y hay un profundo interés en conocer los secretos de este maravilloso libro que tiene también referencias proféticas muy amplias con respecto a los eventos que han de suceder en la parte final de la historia de este mundo. Igual que Isaías, que Jeremías y que Ezequiel, Daniel tiene mensajes escatológicos, pero mucho más detallados. Es un libro corto de apenas 12 capítulos que están divididos en dos secciones. Una sección histórica que abarca los capítulos del 1 hasta el 6 y una sección profética de 3 visiones en específicos en esa sección que van desde el capítulo 7 hasta el versículo número 12. Ahora, en la parte histórica, en cada capítulo que ustedes pueden ver en la pantalla, en el capítulo 1 vemos una cuestión de identidad. En el capítulo 2, un sueño significativo. En el capítulo 3, el horno de fuego, 3 jóvenes hebreos en una crisis de adoración. En el capítulo 4 hay un sueño por parte de Nabucodonosor donde él ve un árbol y Daniel interpreta el significado de ese sueño. En el capítulo 5 vemos la fiesta de Belsasar y el Señor se manifiesta a través de una escritura en la pared. Ya al capítulo número 6 está la famosa historia de Daniel en el foso de los leones. Todo eso lo vamos a estudiar en esta sección histórica. Ahora, paralelo a esta historia, la sección profética nos muestra en el capítulo 7 una visión de 4 bestias, también un cuerno pequeño, y lo principal de esta visión es la manifestación del trono de Dios en ejecución de un juicio. La segunda visión de esta sección profética está en los capítulos 8 y 9, a la cual se le conoce como la visión del carnero y el macho cabrío, pero donde aparece también de nuevo el cuerno pequeño. Y el punto principal de esta visión es la purificación del santuario. La última visión de los capítulos del 10 hasta el 12 muestra al rey del norte, al rey del sur y la manifestación defensora de Miguel. Miguel que está de parte del pueblo de Dios, para defenderlos, para ayudarlos. En todo este esquema de 2 secciones nos muestra 4 profecías principales. La del capítulo 2, el sueño de una estatua majestuosa, pero también la aparición de una gran roca. En el capítulo número 7, como acabo de mencionar, la visión de las 4 bestias, el cuerno y el trono del juicio. En el capítulo número 8 y 9, la visión del carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño y la purificación del santuario. Y la última visión, la del rey del norte, el rey del sur y la defensa de Miguel entre los capítulos del 10 al 12. ¿Por qué repito esto? Porque estas 4 grandes visiones en realidad tienen como centro al Mesías. Hay una descripción de lo que el Mesías es y lo que el Mesías hace. Como cristianos tenemos la seguridad de que el Mesías es Cristo. Entonces, en cada una de estas visiones, el Mesías tiene una descripción en particular. Ahora, los colores que yo escogí para proyectar estas
descripciones del Mesías no fueron colores tomados al azar. Son colores que tienen un significado especial. Préstele atención a esos colores: púrpura, digamos que el amarillo es dorado. Sí, bueno, no es dorado, pero vamos a asemejar que es dorado. El rojo, que sería como el carmesí, y el azul también tiene un significado especial. ¿Qué les recuerda a ustedes estos 4 colores que aparecen allí en cada una de estas descripciones del Mesías? Bueno, se los voy a mostrar, a ver si ustedes recuerdan un poco. ¿Ven las vestiduras sacerdotales? ¿Se dan cuenta que las vestiduras sacerdotales tienen azul, tienen púrpura, también había carmesí, solamente que estaba dentro del color púrpura, y también había colores dorados que bordeaban todo este telar? Había esos 4 colores, eran los que utilizaba el sumo sacerdote cuando oficiaba normalmente en el santuario. Entonces, en la descripción del Mesías, en estas 4 visiones, vemos que en el capítulo 2 el Mesías es el rey soberano del universo. Es el que tiene el dominio sobre las cosas. En el capítulo número 7, donde se habla del trono del juicio, evidentemente el Mesías es el juez que aplica la justicia. En el capítulo 8 y 9, el Mesías se presenta como sacerdote redentor, porque estamos hablando de la purificación del santuario y donde se muestran 2 animales que eran parte de los sacrificios que se hacían en el templo, en el santuario, como es el carnero y el macho cabrío. Evidentemente, todas estas visiones tienen un significado y todas estas visiones están unidas como si fueran una sola visión. Pudiéramos decir que estas 4 visiones presentan la misma temática dentro del mismo periodo de tiempo, pero desde un enfoque diferente. El enfoque de que en una visión el Mesías es el soberano, en otra visión el Mesías se describe como juez, en otra visión como sacerdote redentor, y en la última, cuando se habla del rey del norte y del rey del sur, está la aparición de Miguel. En una ocasión yo les dije a ustedes que Miguel es Cristo y di las razones y lo expliqué aquí en el canal. Cuando lleguemos al capítulo 12 vamos a repetir esas razones por el cual muchos creemos que Miguel es Cristo, es el Mesías, es Jesús. Un Mesías que está comprometido con su pueblo fiel. Dios cumple sus promesas esperando que la respuesta de su pueblo también sea fidelidad. Y esto es una palabra clave dentro del estudio de Daniel, la fidelidad. También la profecía de Daniel hacen referencia a periodos de tiempo. Estos periodos de tiempo los podemos encontrar desde el mismo capítulo 7. Pero la principal profecía de tiempo no está en el capítulo 7. Está en el capítulo 8. La importante profecía de 2300 tardes y mañanas. La profecía más larga de tiempo, que tuvo un principio y, por las evidencias bíblicas, también ha tenido un final. Ahí vamos a descubrir cuándo comenzó y cuándo terminó. Ahora, dentro de esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, aparecen 4 profecías de tiempo más. Por ejemplo, en el capítulo 9 tenemos las 70 semanas. Gabriel le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y hace una descripción del tiempo exacto de la venida del Mesías. En el capítulo 7, que es la primera referencia de tiempo, pero que está también dentro de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, tenemos una que se describe como de tiempo en singular, tiempos en plural y la mitad de un tiempo. O sea, 3 años y medio. Un tiempo es un año. Tiempos en plural son 2 años y la mitad de un tiempo es medio año. 3 años y medio son 42 meses en el calendario antiguo. Y esos 42 meses son 1260 días. Pero los tiempos proféticos o las profecías de tiempo se les debe aplicar un principio que ya estudiamos en Números y que también estudiamos en el libro del profeta Ezequiel, que es el principio de día por año. Entonces, en la profecía bíblica, un día profético representa un año literal, pero eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 7 y
y ampliemos más esta temática, simplemente estoy dando una introducción general del libro. Vamos a ampliar todo esto a medida que vayamos avanzando capítulo a capítulo, ¿ok? Para que ustedes sepan lo que vamos a estudiar. Ya en el capítulo 12 tenemos las dos últimas profecías de tiempo que también están dentro de las 2300 tardes y mañanas. Los 1290 días de Daniel 12:11 y un versículo después, versículo 12, la profecía de los 1335 días. Bienaventurado, dice allí la revelación, bienaventurado el que llegue a 1335 días. Otro detalle también importante es saber cómo vamos a interpretar los eventos proféticos. Y quiero mostrarles a ustedes 3 escuelas o 3 métodos de interpretación profética. La primera escuela o método de interpretación profética es la preterista. Pretérito tiene que ver con el pasado. Entonces, el método preterista enseña que las profecías en la Biblia, las que tienen que ver con el tiempo o con los acontecimientos revelados, ya han tenido su cumplimiento en el pasado, principalmente lo que tiene que ver con Daniel y Apocalipsis. Los preteristas ven las profecías como ya cumplidas, como que ya no es necesaria para nosotros. Tuvo su cumplimiento en el tiempo específico. Las profecías de Ezequiel se cumplieron en el tiempo de Ezequiel. Las profecías de Daniel se cumplieron en el tiempo de Daniel. Y las profecías de Juan se cumplieron en el tiempo de Juan. ¿Qué tan cierto es esto? Quizás hay una parte de verdad dentro del preterismo, porque había un mensaje para las personas que vivían en ese tiempo. Pero si fueron solo mensajes para ellos, ¿qué nos interesa a nosotros conocer algo que ya pasó? ¿Será para sacar una lección nada más? ¿O Dios tiene algo más para nosotros? Entonces, ¿es adecuado utilizar el método preterista? Quizás no en su totalidad. Hay un segundo método, que es todo lo contrario, que sería el método futurista, que ve todo como a cumplirse en el futuro, como que todavía nada se ha cumplido, todo eso es al futuro. Nada ha pasado, pasará en algún momento. ¿Cuándo? Pues no sabemos. Pero según el método futurista, hay acontecimientos que ni siquiera han sucedido. ¿Qué tan fidedigno es esto? Quizás igual que el método preterista, tenga parte de verdad, pero no tiene toda la verdad. Porque hubo eventos que sí se han cumplido a lo largo de la historia. Entonces, ¿cuál es el método más adecuado para entender las profecías? El método historicista. Este método historicista dice que las profecías han venido cumpliéndose en el curso de la historia. Han ocurrido, están ocurriendo y seguirán ocurriendo hasta que Cristo venga. Para mí, este es el método más correcto de interpretar las profecías. Ahora, ¿quiénes utilizan estos métodos? En el caso del método preterista, es un método o una escuela de interpretación muy usada por el catolicismo. El método futurista es más utilizado por los protestantes de nivel más congregacionalista. Yo como protestante, yo apoyaría más el método historicista. Ver las cosas como que han venido teniendo su cumplimiento, pero todavía faltan algunas que se han venido o se están cumpliendo. Y cuando lleguemos a Apocalipsis les diré, o antes les diré, cuáles creo yo según lo que la percepción y lo que se está viendo en el mundo se están cumpliendo en este momento, y cuáles faltarían por cumplirse. Con toda esta amplia introducción, el capítulo 1 lo podemos bosquejar de esta manera. Versículo 1 y 2. La deportación. Versículo del 3 al 7, la enajenación. O sea, algo que es ajeno a mí, algo que no me pertenece a mí. Y en este caso los hebreos que fueron hasta Babilonia se sentían enajenados, porque se les estaba imponiendo algo que no era parte de su vida. Pero si te fijas bien, los colores, yo utilicé 2 colores azul oscuro y 2 colores azul claro, hay un paralelismo, esto es muy común, que bien pudiera marcarse como una X. El libro también se presenta en forma de poesía, por lo que acabo de mostrar del paralelismo, empleando recursos poéticos como, y lo acabo de mencionar, paralelismos, ecos, juegos de palabras y ritmos.
El lector necesitará reconocer dichos recursos literarios a fin de captar el sutil significado de las palabras, porque en este libro la belleza es verdad, aunque no implica que las verdades racionales y filosóficas sean secundarias. De hecho, el libro de Daniel estimula nuestros pensamientos y nuestra inteligencia. Es un libro de sabiduría que contiene los pensamientos más profundos acerca de la historia de Dios, de la ética y de la existencia. El canon hebreo inserta el libro de Daniel entre los libros de sabiduría, entre Eclesiastés, Proverbios. Bueno, los judíos lo ven así, como un libro de sabiduría. Presenta al mismo Daniel como un sabio en el capítulo 1 y 2, es decir, que es un hombre capaz de entender lo que otros no entienden. El libro presenta la verdad como algo para ser entendido. Es significativo que el verbo entender sea una de las palabras claves también en el libro de Daniel. Daniel trata de entender la visión en el capítulo 9. El ángel hace que Daniel entienda las visiones del capítulo 8. Incluso puede ocurrir que Daniel siga sin entender, pero busca al Señor para entender. Finalmente, el libro exhorta al pueblo de Dios a entender y a llevar a otros al entendimiento. También se presenta como un desafío a la inteligencia y sus palabras siguen estando selladas. En el momento que se escribió, el Señor le dice a Daniel: Daniel, sella estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Quizás Daniel no entendió las profecías en su momento. Dios se las reveló, pero se las reveló para que nosotros que vivimos en el tiempo del fin la entendiésemos. Esta quizás haya sido la introducción más larga que he tenido acerca de un libro, pero creo que vale la pena. Vamos con el versículo número 1 de Daniel y vamos a hacer la lectura corrida. Comenzamos con una fecha. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, ¿se acuerdan de Joacim? Rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a la tierra de Sinar, Sinar es Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó esos utensilios del templo en la casa del tesoro de su propio Dios. O sea, las cosas del templo de Jehová fueron llevadas al templo del Dios de Babilonia. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real, quiere decir que Daniel era del linaje principesco, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, o sea, tenían que haber pasado por una evaluación extensa y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, que estuvieran capacitados para instruirlos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase durante un periodo de 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea, como un estudio académico tipo universitario de 3 años, donde ellos iban a presentar todo lo que aprendieron delante del rey. Entre estos príncipes estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, les cambió los nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías le colocó Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros, pensaba él en su mente, los vaya a ver más pálidos que los otros muchachos, que son semejantes a vosotros. Condenaréis para con el rey mi cabeza, o sea, me van a matar si ustedes llegan a estar más pálidos y flacos. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Aquí tenemos 2 personas. Tenemos a Aspenaz y tenemos a Melzar. 2 personas diferentes, pero ambos eran
eran eunucos, y aquí ya nos dice algo. Algo también pasó con Daniel y sus amigos. Te ruego que me hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y a beber agua. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz pues con tus siervos como veas. O sea, si nos toca pasar por consecuencias, las pasaremos. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos por 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor, más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar, que llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y aquí vemos la diferencia entre un eunuco y otro, uno era el que los cuidaba y el otro era el que los alimentaba. Dice que les daba legumbres a ellos. A estos 4 muchachos les dio Dios, y esta descripción es importante, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, como Ananías, como Misael y como Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en el reino. Y termina el versículo número 21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Hay muchos detalles a tomar en cuenta. ¿Cómo termina y cómo comienza el libro de Daniel? Si ustedes se fijan, allí tienen el último versículo. El último versículo dice que Daniel estuvo hasta el año primero del rey Ciro. ¿Quién era el rey Ciro? Un rey persa. Lo que quiere decir que este capítulo 1 se escribió de último. Porque ¿cómo sabía Daniel que Ciro iba a ser rey? Por las profecías de Isaías, quizás. Pero es un evento histórico. Está diciendo que Daniel estuvo hasta el año primero de Ciro. El capítulo termina con una fecha histórica, ya Babilonia totalmente tomada por los persas, pero el capítulo comienza con una fecha. Entonces aquí hay paralelismo. Comienza con una fecha y termina con una fecha. ¿Cómo comienza? Comienza con el año tercero de Joacim, rey de Judá. ¿Y cuál es el año tercero de Joacim, rey de Judá? Como nosotros ya estudiamos la historia de los reyes, Sedequías, Joacim, Joaquín, Joacás, Josías y todos los reyes anteriores, sabemos con claridad que el año tercero de Joacim fue el año 605 a.C., que por cierto fue el año ascensional de Nabucodonosor como rey de Babilonia una vez que su padre murió. Ahora, ¿qué le quiero mostrar con todo esto que acabamos de leer? Ya leímos todo el capítulo, ya tenemos un bosquejo general de todo el contenido de el capítulo número 1. Y fíjense ahora los paralelos, hermanos. Vamos a la sección que dice la deportación, versículo 1 y 2. Ya les mencioné la fecha, hay una fecha. El tercer año de Joacim. Y también en la última parte que dice la liberación, hay una fecha. El primer año de Ciro. Pero hay otra cosa, que es que Babilonia se describe como venciendo a Jerusalén. Porque los babilonios llegaron, conquistaron y se llevaron los utensilios del templo y se llevaron a deportados. Pero la historia termina mostrando unos hebreos siendo victoriosos sobre los babilonios. Porque Daniel, con su fidelidad a Dios y con su propuesta de dominio propio al consumir alimentos diferentes a lo que el rey proponía, mostró que esa fidelidad a Dios, esa confianza en el Señor y estar dispuestos a abstenerse de cosas que él consideraba que eran perjudiciales, no tanto porque les pudiera afectar su salud, sino porque tenía una connotación espiritual. Daniel pudo, por la gracia de Dios, ser 10 veces mejor que cualquier otro sabio en Babilonia. Si al principio el cuadro era desconsolador, el capítulo termina con la victoria de los fieles de Dios. Y eso es una lección para nosotros. Quizás los momentos que vivió Daniel fueron de profunda
depresión y tristeza al ser deportados, al ser llevados a una tierra donde ellos no querían estar. Posiblemente Daniel tenía entre 17 a 19 años, no lo sabemos, pero era muy joven, de porte principesco, no acostumbrado a estar en una situación como esa. Pero fue la fidelidad a Dios en un lugar extraño, sin que su papá, su mamá lo viera, porque quién sabe qué habría pasado con los padres de Daniel. Quizás los mataron, no sabemos. Pero la resolución de este siervo de Dios hizo que superara a todos los sabios de Babilonia. Un tercer detalle entre la sección de deportación y la liberación está el hecho de que Dios es el que permite que los utensilios del templo fueran llevados a Babilonia por los pecados de las generaciones pasadas. Lo que nosotros hemos estudiado en Jeremías y en Ezequiel. Aquí, y vamos a colocarlo de nuevo, el Señor entregó. ¿Quién fue el que permitió todo esto? Dios entregó. Pero ¿cómo termina el capítulo? El capítulo termina diciendo, o prácticamente nos muestra, que fue Dios el que le dio, versículo número 17, ahí está, miren. Fue Dios quien dio a Daniel y a sus amigos conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueño. Si Dios permite la adversidad, y a pesar de la adversidad hay personas fieles, a esos fieles Dios le va a conceder, en cumplimiento de sus promesas, sabiduría, conocimiento, inteligencia, la capacidad para resolver los problemas. Daniel podía quejarse delante de Dios y decir, Señor, ¿por qué estoy en esta situación? Pero él prefirió ser fiel. Volvemos de nuevo al paralelismo y ahora nos vamos al enajenamiento y a la resistencia. ¿Por qué se llama enajenamiento? Porque es el rey el que propone que ellos coman algo que no estaban acostumbrados a comer. No era que Daniel fuera vegetariano. No lo era, porque ellos en la Pascua tenían que comer carne. Pero ¿quién fue el que estipuló el sistema de alimentación, hermanos? Vamos a ser sinceros. ¿Quién fue el que estipuló el sistema alimenticio? Pues fue Dios. ¿Dónde? En el Edén. Y cuando el pecado entró a la tierra, ¿cómo se determinaba lo que era correcto para comer y no comer? Pues por las enseñanzas que Dios había dado desde el principio. Mira lo que dice el versículo número 5. Nabucodonosor les señaló ración para la comida de cada día. Los trató bien, coman los manjares reales. Pero esto no era una cuestión de que si se podía o no se podía comer carne. Es posible que las carnes que se servían posiblemente eran animales inmundos. Daniel nunca había comido un animal inmundo. Nunca había comido un cerdo, ni nunca había comido un conejo, nunca se había comido algo que estaba inadecuado y que se describía claramente como prohibido en Levítico 11. Pero Daniel prefirió tener una dieta más vegana, como volviendo al Edén. ¿Por qué? Porque cuando el rey dice, ustedes van a comer lo que yo les estoy dando, comer de la comida del rey era reconocer al rey de Babilonia como si fuese un dios. Yo a ustedes les estoy dando comida. Ustedes están comiendo gracias a mí. Coman lo que yo les doy. ¿Quién fue el que proporcionó el alimento? En el principio Dios, en el Edén, de todos los árboles del huerto podrás comer. Pero también puso una restricción. Así como Dios puso una restricción en el Edén, también ha puesto una restricción en todas las épocas con respecto a lo que se introduce en nuestro cuerpo. ¿En qué consistió el primer pecado? En el apetito. ¿Cuál fue la primera tentación del Señor Jesús? Haber padecido hambre y Satanás tentándolo diciendo, pues si tú eres de verdad, eres Dios, pues convierte estas piedras en pan. El dominio propio. Daniel quiso demostrar públicamente que aunque respetaba al rey de Babilonia y aceptaba su situación, él prefería reconocer a Dios como el soberano y tener una dieta más parecida al Edén. Interesante ese detalle, ¿verdad que sí? Muy interesante. La razón no era una cuestión de orgullo, era una cuestión de sumisión, era una cuestión de decir, Dios
es el que determina qué es lo que debemos comer y no el rey. Y lo mismo pasa el día de hoy. Hoy en día nosotros seguimos, o las personas en general siguen las tendencias. Lo que es más sabroso, lo que ofrece, lo que más se vende, lo que está de moda. Nos estamos dejando llevar por las tendencias momentáneas, cuando Dios ha establecido principios en nuestra vida. Y vemos que se les había determinado un tiempo de 3 años. Y Daniel pudo demostrar en 10 días que lo que Dios había estipulado era lo mejor. Evidentemente, Dios no iba a dejar desamparados a sus hijos. De hecho, el número 10 tiene un significado especial. Ustedes saben que los mandamientos son 10. Y en el caso de nuestra fidelidad a Dios con nuestros recursos, también se utiliza el término del 10% o el famoso diezmo. Lo que quiero decir aquí es que el 10 representa fidelidad. Se requerían solamente 10 días para demostrar que las cosas naturales eran mejor, que lo que Dios había estipulado en el Edén era mejor, que la fe en ese Dios todopoderoso que estableció las cosas buenas en gran manera, valía la pena confiar en Dios y no en el rey, respetar al rey, pero poner su plena confianza en el Señor. Posiblemente los animales que se servían en la mesa del rey eran animales sacrificados a los ídolos, es posible, es muy probable. Ahora, un detalle no menor es el hecho, hermanos, de que Daniel haya sido puesto a la orden de 2 eunucos. ¿Sabes tú lo que significa ser una persona eunuco? Un eunuco es un castrado. ¿Por qué castran a las personas? ¿Por qué castran a los animales? Los que trabajan la ganadería, los que les gusta la ganadería. ¿Por qué castran a los animales? ¿Cuál es la razón por la cual castran a un animal? Para que no tenga cría, sino que sean animales de engorde, que sean animales robustos. ¿Y cómo no van a tener cría? Pues porque ya no van a producir esa hormona que les impulsa a estar con la hembra. Un hombre castrado no puede procrear, no tiene deseos o impulsos sexuales. La idea de Nabucodonosor y del fortalecimiento del reino era mantener a los expatriados, tener a los deportados dedicados al estudio, que se dedicaran y se concentraran en el deber, para que fueran los sabios de Babilonia. ¿Cuán importante era ser un sabio en Babilonia? Los sabios no era simplemente ser inteligentes, se creía que los sabios tenían la facultad de conocer el movimiento de las estrellas y que ese movimiento de las estrellas podía afectar el futuro de aquellos que gobernaban las naciones. O sea, que las estrellas regían el comportamiento humano y el destino de los gobernantes. Y era importante que los sabios se concentraran. Quizás Daniel, y esa es la propuesta que algunos estudiosos hacen, es posible que a Daniel lo hayan castrado. O sea, que pasó por un dolor físico, pasó por un dolor emocional, pero aún así mantuvo su fidelidad a Dios. Y por último, para terminar, los detalles de este capítulo, porque, bueno, hay muchas otras cosas, pero quizás el tiempo no nos da. Lo dejé para último porque me pareció aún mucho más relevante, y es con respecto al cambio de los nombres. Dice que a Daniel se le cambió el nombre a Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. ¿Por qué se le cambiaban el nombre? El cambiar el nombre era cambiarle la identidad a las personas. En muchas ocasiones vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cómo se le cambiaban el nombre. A Abraham se le cambia el nombre a Abraham, un poquito más largo. A Jacob se le cambia el nombre a Israel. A Esaú, Edom. A Noemí, Mara. Y así sucesivamente. A muchas personas se les cambiaba o se les conocía por otro nombre según el desarrollo de su carácter. Lo que ellos fueran, los padres le colocaban el nombre con el deseo de que esa fuera su identidad. Que ellos se identificaran con ese nombre. Daniel significaba Dios es mi juez, o significa Dios es mi juez. La idea de cambiarle el nombre era cambiarle la mentalidad a las personas. Olvídense del Dios de Israel. El Dios de Israel fracasó, pero el capítulo nos muestra que el Dios de Israel venció a través de sus fieles. Daniel significa Dios es mi juez. Belsasar significa Bel persevere su vida. Pero fíjense, hermanos, un detalle.
Y es que Jacques Duncan, en su libro Secreto de Daniel, dicen que el nombre babilónico quizás era un poco diferente a como lo estamos leyendo en castellano. Cuando nosotros leemos en castellano, que fue lo que escribió Daniel, Daniel posiblemente hizo algunos cambios intencionales para que el nombre no sonara igual al que le habían impuesto, como llevándole la contraria, resistiéndose a que le cambiaran el nombre. Entonces Daniel, cuando escribe Belsasar, le añade una T al nombre para cambiarle el significado. Bel es el dios de Babilonia. Que Bel preserve su vida, pero Daniel, él sabía que ese nombre no lo representaba a él. Entonces le coloca una T de más para cambiarle todo el significado. Ananías significa gracia de Dios. Es posible que su nombre babilónico real haya sido Sadá-Akú, pero Daniel intencionalmente se lo pone Sadrach, porque Sadá-Akú significa estar a la orden de Akú, que es otro dios de Babilonia. Creo que principalmente tiene que ver con la luna, el dios de la luna. Misael, que de ahí también deriva el nombre Miguel, se traduce al castellano como quien es como Dios, y aparentemente su nombre babilónico iba a ser Mesaacú. Entonces Daniel le quita la U para que quede Mesac, y de esa manera ya no diga quién es como Akú o semejante a Akú. Y por último está Azarías, que significa el Señor ha ayudado. Es posible que su nombre babilónico haya sido Ardi-Nabú, que significa siervo de Nebo. Nebo es el mismo dios de Babilonia, el mismo Bel, o un nombre de Marduk. Y Daniel se lo cambia a Abednego dentro del escrito, para decir, mira, nosotros no aceptamos ese nombre babilónico, no nos identificamos con nada que tenga que ver con Babilonia. Babilonia es la representación del mal. De hecho, en el libro de Isaías, en el capítulo 14, se muestra al rey de Babilonia como queriendo ser igual a Dios. Y decíamos allí que es prácticamente una descripción del propio Satanás. Allí está la lucha entre el bien y el mal. Podemos nosotros estar hoy en este mundo contaminado por Babilonia, pero nuestra identidad nadie nos las va a quitar. Hoy las personas se identifican con otras cosas. Daniel quería en todo lo posible hacer la voluntad del Señor e identificarse con el Señor, manteniendo la identidad de su nombre, aunque se lo habían cambiado, manteniendo una alimentación mucho más adecuada y parecida al del Edén, reconociendo a Dios como el Creador. Y eso es una lección para nosotros en este tiempo. Hermanos, hay cosas dentro de nuestra vida personal que se están pareciendo más a Babilonia que a la reestructuración que Dios quiere hacer para llevarnos a la patria celestial, en cosas sencillas. ¿Por qué hoy las mujeres y los hombres tienen que abrirse orificios en las orejas para colocarse zarcillos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que utilizar collares, cadenas, pulseras? ¿Por qué? Porque no nos sentimos conformes con lo que somos. Por esa razón lo utilizamos, porque creemos que con eso nos vamos a ver más atractivos, más llamativos. ¿Por qué las personas se tatúan el cuerpo? Porque no están conformes con su cuerpo. Porque hay operaciones estéticas. Porque nos sentimos infelices con lo que somos. Daniel quería volver a las raíces. Daniel quería demostrar que aunque ellos estaban en Babilonia, aunque habían sufrido, Dios les podía garantizar la victoria si mantenían la fidelidad. Y así sucedió. Daniel llegó a ser 10 veces mejor que cualquier otro sabio, y su vida de trabajo dentro de Babilonia se extendió hasta el primer año de Ciro, hasta después del año 539. Hasta después de la caída de Babilonia. Y es posible que Daniel haya hablado con Ciro para decirle lo que el profeta Isaías había dicho de él, y de esa manera ayudar a su pueblo a reconstruir la ciudad de Jerusalén. La fidelidad al Señor y la confianza plena en todo lo que Dios puede hacer por nosotros nos puede garantizar la victoria aquí en la tierra y la recompensa de la patria celestial. Y así se puede fortalecer nuestra fe y podemos vivir con esperanza. ¿Qué te ha parecido este capítulo? Hay muchas cosas más que pudiéramos decir, pero el tiempo se nos ha agotado. Te invito, si quieres seguir descubriendo los secretos de Daniel, acompáñame en el capítulo 2 el día de mañana. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti
y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.